Iniciaremos, hermanos, un tema de 4 lecciones. Se titula Un análisis de la iglesia en Jerusalén. Esta es la primera parte. Son 5 partes que vamos a mirarlas de este domingo en adelante. ¿Por qué? ¿Por qué analizar la iglesia en Jerusalén? ¿Por qué? Cada iglesia, hermanos, todos sabemos que la iglesia en Jerusalén fue la primera iglesia que se estableció sobre la tierra. Fue la primera iglesia que tuvo ancianos. Fue la primera iglesia que creció en gran manera. Fue la primera iglesia que tomó la cena del Señor. Así es que, qué mejor que analizar la iglesia en Jerusalén. Y ahora, ¿por qué analizarla? ¿Por qué mirar el ejemplo de ella? Hermano, quiero ser lo más específico y claramente posible en esta lección para utilizar bien el tiempo. Es decir, la verdad es que no toda iglesia local, la iglesia del Señor en cualquier lugar, el periodo de tiempo que viva la iglesia, porque no es todo el tiempo. Unos se sorprendieron cuando fuimos, Will y yo, a Jerusalén, decir, y la iglesia no miraron ahí a los hermanos. No hay iglesia ahí, tampoco en Antioquía, tampoco en Éfeso ni en Filipos, porque la iglesia local tiene un periodo de vida, ¿sabe usted? Así como nosotros tenemos un periodo de vida y luego no tenemos que ir. Así cada iglesia local tiene un periodo de vida. No es, mientras vive la humanidad, no hay una iglesia que va a vivir todo. ¿Sabe usted eso? Tiene un periodo de vida, tiene una longevidad. Y la iglesia en Peter's Colony también tiene una longevidad, tiene cierto tiempo. Y lo que queremos nosotros, hermanos, es que esta iglesia tenga también mucho tiempo antes de que desaparezca y podamos ir muchos al cielo. ¿Y cuál es el propósito de estas lecciones, 5 lecciones? Cada iglesia decía que debiéramos poner atención en la iglesia en Jerusalén y cada iglesia deberíamos tener metas. Tener metas. La iglesia de Peter's Colony era la iglesia del 950 West Main. En el 2008, antes de 2008, se sabía que 2 mujeres obedecieron al Evangelio, Vanessa y Dora. ¿Okay? Esa fue la iglesia, hermanos, en el inicio. Después, Dios, por la providencia de Dios, otros nos adherimos o nos adhirió al proyecto de lo que es ahora Peter's Colony. Y, hermanos, así de esa manera, 12 años después de iniciar el Evangelio predicando ahí en West Main, 12 años después duró la gestación para llevar a cabo tener ancianos. Y 13 años para tener los diáconos. Y gracias a Dios el número de la membresía ha crecido. No es igual como cuando empezamos en el 2008. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es el futuro de Peter's Colony? ¿Qué es el futuro? ¿Sabe usted cuál proyecto estamos mirando los ancianos? ¿Qué es lo que miremos a futuro? ¿Qué es lo que va a ser de Peter's Colony? ¿Qué queremos que sea? ¿Se ha preguntado eso? Para ello, estas 5 lecciones nos ayudarán a enfocarnos, hermanos, en lo que queremos nosotros ser. O hemos logrado y queremos lograr aún en las metas que vienen en el futuro. Estas 5 lecciones. Y gracias a ello, escuche bien esto, gracias a ello, después de estas 5 lecciones, el objetivo central de estas 5 lecciones, espero en el Señor y oro fervientemente que cada uno de nosotros seamos parte del proyecto de Peter's Colony. Que cada uno seamos hermanos o hermanas o aún los visitantes se comprometan a ser parte de este proyecto. Ya muchos ya están comprometidos, otros aún no. Y este es el objetivo de esta lección, convencer a aquellos que lo hagan. Y los que ya están comprometidos, ya sacrificaron ciertas cosas. Estoy pensando, por ejemplo, el último, Martín no está ahora con nosotros, está en el West. Pero Martín pudo ir a vivir a Odessa con su esposa, que su esposa lo llevara. No le van a decir esto. Pero él dijo, no, yo Peter's Colony no me muevo de Peter's Colony, le dijo la hermana y fue firme. Natanael y Yanira estuvieron predicando en el West un tiempo cuando estaban en el colegio y se ven ustedes, públicamente lo digo, que le propusieron ser el predicador en Hueso de esas. ¿Sabían ustedes eso? ¿O no es así? Claro que así fue. Y darles un poco de soporte, ayudarles a buscar soporte. ¿Cuál fue la razón por qué volvió
acá con nosotros, Spirit Colony, este proyecto. ¿Sabe usted que más de 3 veces su servidor le han invitado a predicar a otras partes, como Alabama, grupos pequeños de 7 u 8? ¿Sabe usted que más de 3 veces a Ernest ha rechazado, a Ernest y Connie, proyectos de ir a predicar a otro lugar? ¿Cuál fue la razón? El proyecto de Peter's Colony. Estoy seguro que tanto él y la hermana Patty pudieran ir a otra congregación. Pero ¿cuál es el punto? Estamos comprometidos con el proyecto. El sacrificio de Dani, ahora que se movió más lejos, de venir y estar aquí, etc. Cada uno somos parte de un proyecto. La pregunta es, ¿a dónde queremos llegar? Hemos logrado tener diáconos y ancianos, estamos creciendo gradualmente y seguiremos creciendo, se los aseguro, porque es una iglesia que atrae personas que quieren ser parte del proyecto de Peter's Colony. La pregunta es, ¿hacia dónde ahora queremos ir? Y estas 5 lecciones pretenden, hermanos, en la palabra de Dios, la iglesia en Jerusalén transmitir precisamente lo que nosotros debiéramos unirnos a ese proyecto. Aún personas, posiblemente haya visitantes, y yo no soy bautizado, pero ¿qué le parece? ¿Le gustaría casarse, tener esposa e hijos y ser parte del proyecto de Peter's Colony? Donde sus hijos sean seguros en la salvación, en la doctrina, que vayan al cielo. Y que cuando usted vaya a entrar a la edad, sus hijos y sus nietos sean parte del proyecto de Peter's Colony. ¿No le parecería eso? Y perderse en el mundo, perderse sus familias, perder sus hijos. Y usted dice, bueno, quizá no me casa, aún no tenga hijos, pero usted es soporte de Peter's Colony, de una u otra manera. Así es que, hermanos, abra su corazón y veamos esta lección de una manera simple. Ya casi me gasté los minutos, pero yo quiero que usted capte la visión de estas 5 lecciones. Ahora diré una cosa más. Hay quienes se fueron sin saber qué era el proyecto de Peter's Colony. Y muchos aún se irán, se los aseguro. Pero yo espero que usted, si se va, vea de qué está perdiéndose la opción al irse de Peter's Colony. Y pueda captar hacia dónde va ahora. Porque, hermanos, es una área cara, sí. Nos acabamos de instalar nosotros un poco al norte. ¿Cuántos? 37 minutos, exactamente, ya lo notamos, 37 minutos. Pero habíamos dicho no más de 40 y Dios proveyó eso. Podíamos irnos hasta Oklahoma, pero dijimos no. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de tanto batallar? Proyecto de Peter's Colony. Y el proyecto es, hermanos, usted lo va a notar, no lo voy a escribir, pero lo voy a decir hasta el final. ¿Cómo ve usted estas 5 lecciones? Primero, cuando analizamos la iglesia, decía que cada iglesia que me está escuchando, hermanos evangelistas que están oyendo y oirán este audio, que puedan captar que la iglesia donde usted está, cuál es la misión, cuál es el proyecto, cuál es el propósito, mejor dicho, cuál es su meta. ¿Cuál es su meta? Así como cuando hablamos, Will, los jóvenes a veces no tienen metas. ¿A dónde corren? A la aventura. ¿Qué quieren lograr? No saben. Will sabe lo que quiere con su proyecto, su compañía, sabe Will lo que quiere en la vida. Así la iglesia, cada iglesia local debe saber qué es lo que quiere en la vida. ¿Cómo quieres terminar tus días y haber logrado qué cosa? Y eso es exactamente, hermanos. La iglesia Peter's Colony, en primer lugar, debe ser como la iglesia en Jerusalén, en varios aspectos. Primer aspecto, número 1. En la parte número 1, hermanos, la iglesia, su crecimiento muy natural y normal, la iglesia en Jerusalén. Es una de las características. Y para lograr metas y proyectos se necesita esto. Crecer en forma natural y normal. ¿Por qué? La iglesia, hermanos, en Jerusalén tenía un crecimiento constante. Usted puede ir a Hechos capítulo 2, verso 41. Dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo 3,000 personas? ¿Se imagina 3,000 personas bautizadas un domingo? 3,000 personas juntas. Y esta cantidad impacta. Pero no solamente eso. En el capítulo 3, verso 11, dice que tenían nacidos a Pedro y a Juan, y el cojo que había sido sanado, el cojo tenía sido a Pedro y Juan, no lo quería soltar. Todo el pueblo atónito concurría a ellos al pórtico que se llama Salomón. Un poco días más tarde, después del día de Pentecostés, van al pórtico Salomón, se juntan con el cojo y los apóstoles, y hablan al pueblo, capítulo 4, verso 1, hablando ellos al pueblo, vienen sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciando a Jesús la resurrección entre los muertos.
Le echan mano, lo ponen en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero el 4:4 dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. 3,000 más 5,000. Matemáticas. 5, 6, 7, 8. Como 8,000. Me llama la atención como los curiosos cuando dice como 3,000, no dice 3,000, como 3,000. Y acá ahora como 5,000. Porque era tan grande la multitud. Esta es la iglesia en Jerusalén, creciendo, natural y normalmente, cuando va al 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón. Con justa razón, Lucas usa la palabra multitud. ¿Cuáles son los términos hoy en día que se usan en iglesias locales? ¿Cuáles? Ay, donde estén 2 o 3 congregados, hermano, hoy estamos, lo bueno que alcanzamos a entrar dentro de 2 o 3, porque somos 5. Y algunos, es normal, la gente no oye, la gente no cree, es dura la gente, la situación hoy en día, le invitan si no viene y el predicador participa de eso con la asamblea y dice, sí, hermano, con que nos sostengamos los 7 que estamos está bien. ¿Qué es el concepto de la iglesia en Jerusalén? El concepto es diferente. La multitud de los que habían creído. El 6:1, y como en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hay murmuración, primer pecado en la iglesia en Jerusalén. Versos 2, capítulo 6, Hechos 2, 6:2 de Hechos. Y entonces los 2 se convocaron a la multitud. Términos de mucha gente. Multitud. Y eso es, hermanos, primera característica. Y sabe una cosa, no nos extraña porque el crecimiento de la iglesia en Jerusalén era de acuerdo a lo que Jesús había enseñado en sus parábolas respecto al reino. Eso era normal. Sería anormal que la iglesia local no creciera cuando la iglesia local es parte o es el reino mismo. En Mateo capítulo 13, versos 8 y 9, Jesús había profetizado y enseñado a través de parábolas que lo normal en la iglesia es que crezcamos. Lo anormal es que no crezcamos. Como por ejemplo usted cuando ve los versículos finales, capítulo 5 de Hebreos, debiendo haber sido maestros, tienen necesidad de leche. ¿Qué es eso? Enanos espiritualmente. Eso no es normal. Así que hermanos, Jesús habló, la iglesia era una evidencia de lo que Jesús ya había hablado. ¿De qué había hablado Jesús acerca del reino? El capítulo 13, verso 8, dice que acerca, por ejemplo, hermanos, del sembrador, la parábola del sembrador. Pero parte cayó en buena tierra, 13:8 de Mateo, dice cayó en buena tierra y dio fruto a cual a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué es esto? Palabras, terminología de multiplicación, cosa que encontramos en Lucas, en Hechos, diciendo la palabra de Dios que se multiplicaba grandemente. Es decir, que esto es normal, hermanos. En Mateo capítulo 13, 31, ¿qué otra cosa? El grano de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Pero mire el 32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Eso está pasando con Peter's Colony. Eso está pasando. Yo quiero pertenecer y ser ahí, estar allí. ¿Y qué es la característica del grano mostaza? Crecimiento. La levadura, otra cosa. ¿Cuánto énfasis Jesús hizo sobre el crecimiento en cuanto al reino? En el 13:33 de Mateo, la parábola les dijo, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Ve eso? ¿Qué es el énfasis? Crecimiento. Así que hermanos, el crecimiento del reino se refleja en la iglesia local. Eso es. Por eso cuando usted ve en el 4:32 la multitud de los que habían creído, ¿dónde estaban? Tesalónica no. Éfeso tampoco. En la iglesia que estaba en Jerusalén. Y ve la armonía de las parábolas, la profecía,
su dilatación del reino. Daniel 2:44, no tendrá fin. O sea, hermanos, es característica. Qué triste que haya predicadores hoy en día, y no lo digo con cierto orgullo, me da tristeza, predicadores que mantienen ideas contrarias al concepto bíblico, de que no estamos creciendo, pero está bien con los que estamos, y si hay puro viejito, pues no importa, ahí la llevamos, están muriendo, ojalá se mueran más lentos, y conceptos así, hermanos, qué triste. No son conceptos bíblicos. De ahí que esto es una característica de la iglesia en Jerusalén, su crecimiento natural y normal y gradual. Así que, en conclusión, en esta parte, debemos estar preocupados cuando la iglesia no está creciendo. Claro, deberíamos estar preocupados, porque no es normal eso. No es normal eso. Ahora, hermanos, respecto al crecimiento, el crecimiento de la iglesia en Jerusalén se debió a la predicación del evangelio. Causa y efecto. Eso es obvio. Simplemente es cuestión de ir al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, versículo 4 y 5. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, que hemos leído muchas veces. Pero debe llamarle la atención una cosa. ¿Se acuerda de Felipe? De Hechos 6. Felipe lo encontramos en el versículo 5, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Si mal no recuerdo, en el capítulo 6 de Hechos, Felipe no fue escogido para la predicación del evangelio. ¿Se acuerda de eso? ¿Para qué fue elegido según Hechos capítulo 6, verso 1 al verso 7? Bueno, para servir a las mesas, junto con otros 6 hombres calificados para ello. Y dice que uno de ellos era Esteban, lo cual también Esteban estaba predicando y fue muerto predicando. Y Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, que orando les impusieron las manos. Y está hablando de un trabajo de no predicar. Eso es una evidencia clara que, hermanos, los que fueron esparcidos, no importa si era un diácono o no era diácono, si era un servicio en un trabajo especial, ellos tenían como insignia o característica hablar a la gente del evangelio. Y eso es lo que provocó la expansión del evangelio en la iglesia de Jerusalén. De ahí que usted dice, hermano, y yo no estoy en el área de evangelización con Juan, el diácono, yo estoy con Ernest en la edificación. Entonces, ¿y sabe qué? Quería invitar a una persona, dije, no. Yo debo ser ordenado, no voy a invitar a la persona porque no estoy en el área de evangelización. Hable de la tarjetita ya, que ya se publicó, que ya se hizo, y ponga ahí el teléfono a la persona inteligente, es decir, le va a llevar a la página web, le va a llevar a la dirección. Hágalo. De hecho, hermanos, queremos también de eso. ¿Por qué? Porque esto es lo que la Biblia enseñó. El éxito de la iglesia en Jerusalén se debió a la predicación pura del evangelio. No, hermanos, a persuasiones a través de negocios, otras cosas. Me da tristeza oír cómo aún predicadores o hermanos en la iglesia, en algunos lugares, están tratando de persuadir a que la iglesia crezca. ¿Cómo? Que vengan miembros de otra congregación. ¿Cómo? Poniendo a los visitantes a las actividades de hacer aseo y que entren las actividades de los visitantes. Hermano, la responsabilidad de nosotros de limpiar el edificio y hacer otras cosas es de los cristianos. ¿Y cuánta cosa? Cuando, ¿qué? Hermanos, la semilla, ¿qué es? La palabra. En la predicación del evangelio produce crecimiento. Eso es. Así que cuando la iglesia no habla del evangelio, algo está pasando con su fe. De ahí, hermanos, que usted, por ejemplo, cuando Jesús iba subiendo hacia Jerusalén, Lucas 19, 37 al 40, cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los olivos, ¿te acuerdas, güey? Sí, ahí a un ladito de Jerusalén, iban bajando, y claro que está así, lo subes, y ahí está. Y estaba pasando eso, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios, grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Qué cantos los hebreos estaban haciendo? En el 39 dice que entonces algunos de los fariseos celosos, envidiosos, entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él le respondió y le dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían.
¿Cuál es el énfasis del texto? No pueden parar. Si ellos no glorifican al Señor de gloria, otros lo harán. Y otros algunos lo aplican esto para decir, ¿sabes qué? Si yo no predico, las piedras te van a predicar. Alguien lo oía así. No está hablando del tema de la predicación, pero usted de alguna manera entiende, capta esto, hermanos. Alguien va a hablar. Y más vale que seamos nosotros, porque la expansión de la iglesia, del éxito de la iglesia en Jerusalén fue la predicación del Evangelio. Si una iglesia no está creciendo es porque no están hablando del Señor. No están haciéndolo. Pedro dijo en 4, verso 19, verso 20, Hechos 4, verso 19, verso 20, más Pedro y Juan respondieron diciendo, juzguen ustedes delante de Dios si es justo delante de Dios, obedecerá a ustedes antes que a Dios. ¿Por qué? Aquí en el punto. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y la naturaleza del hombre es eso, hermanos. ¿Saben qué? Mira, hay un doctor allá y él me curó, estás batallando, ve con él. Otro dice, ¿sabes qué? Esto me resultó, tómate esto. Hasta doctores somos. Úntate esto, mira, ponte esto, funciona esto. Y todos queremos recomendar que lo que a nosotros nos ha funcionado. Lo que está en nuestra mente, lo importante que tenemos. Queremos decirlo a todo el mundo porque somos generosos y es bueno. Pero qué triste cuando ya hemos dejado de publicar acerca de lo que Dios, hermanos, puede hacer en la vida de los demás. Dijo Pedro y Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 16 y 17 dijo, pues anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Siento la necesidad como Jeremías. Quise sufrir el fuego y no pude, terminé hablando, dijo Jeremías. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, de recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido impuesta, encomendada. ¿Ve eso? Hermanos, pensemos en eso. Pensemos en esto. En la carta 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Es natural que una persona si cree y abraza el Evangelio y sabe que es algo no solamente bueno, es esencial en su vida. Te vas a morir, vas al juicio de Dios. ¿Qué cosa más importante, hermanos, en la vida? Por lo tanto, creí, por lo cual hablé. Comparte. Por eso, hermanos, estamos diciendo que cuando la iglesia, miembros ya no hablan del Evangelio, no recomiendan a otros, algo está pasando. Algo está pasando. Ahora, los últimos minutos quiero hablarles algunas causas. ¿Cuál es la causa por qué ya no hablamos? No hablamos de Dios. ¿Cuál es alguna de las causas? Déjenme presentarle por lo menos 2 o 3. Primero, es muy posible, es casi seguro que cuando alguien no invita a un compañero de la escuela, a un vecino del trabajo, o qué sé yo, si no le habla o al menos no lo invita, ¿sabes qué? Te invito a la iglesia el domingo. Ya no decirle, mira en la carta, en el libro, capítulo, déjame explicarte la vida. No, solamente le digo, ¿sabes qué? Quería decirte una cosa. ¿Por qué no vienes el domingo a la reunión de la iglesia? ¿Sabes que yo asisto a la iglesia? Te invito. Ven y oyes. No te van a preguntar nada, no te van a pedir ni dinero ni nada. Solamente ven. Me gustaría que escucharas. Yo presiento como que tú necesitas de Dios y te veo la necesidad en tu cara, en tu vida. Eres mi amigo y te aprecio. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no hacemos eso, hermanos? ¿Cuáles son las causas? Déjenme decirle una. Usted ya no tiene el gozo del Evangelio, de la salvación. Yo recuerdo que cuando bauticé a Will salió del agua como a las 7:30, 8. Yo le vi la cara a Will diferente, de verdad. Y quería Will que todo el mundo le hablara. Háblale a mis hijos, habla de este, habla de aquel. Me acuerdo de algunos en particular, cómo estaban corriendo, que trataron de invitar a Emanuel, recuerdo. Emanuel se bajó una vez con el Mustang, trae un Mustang convertible rojito, y desde que él se bautizó trajo gente. Una vez se bajaron como 7 personas de un Mustang que era capacidad para 4. ¿Cómo venían ahí? No sé, pero dije, Emanuel, ¿cómo metiste tanta gente ahí? Como en la operación Sardina, ¿se acuerdan? En los parques en Monterrey.
¿Cómo traes de 7 personas? Ese era el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Hermano, es posible que ya no tiene usted gozo. Es casi posible. Acéptelo. En Salmo 51, verso 12 y verso 13 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, me soporte. Vuélvemelo, lo quiero, dice David. Entonces, verso 13, entonces, solamente entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Ve? Sin el gozo usted no puede hacer eso. Porque quizás su enfoque, su corazón está en otras cosas. Le está hablando de un remedio para bajar de peso, para hacer músculos. Le está hablando de un remedio para quitar eso que tiene en la cara. Que el pelo para que no se caiga, que está de moda. Que a mí yo no he encontrado. Alguien si sabe me da a saber, por favor. Y, hermanos, ¿cuántas cosas hablamos? Que eso acapara nuestra atención. Pero ¿qué de la necesidad del Evangelio? Ya no está el gozo. Qué triste. Qué triste que después de bautizado andamos corriendo, tratando de decirle a medio mundo lo que encontraste y ahora ya no hablas. Vuélveme el gozo de tu salvación, dice el salmista. Ese gozo es en el 8:39 de Hechos. Dice que cuando se subió del agua, el eunuco y Felipe no le vio más y siguió gozoso su camino. Estaba gozoso, como Lidia de Tatira y otros más. Otra causa es posible, hermanos, que no podemos ver la gran necesidad que hay en la vida de los demás. Es posible, no lo ves. Están en grande peligro. Ves la gente infeliz, desdichada. La gente no encuentra soluciones a su vida y no te mueve, no ve la necesidad. Hermanos, en Mateo 11, verso 11 y 12, Mateo 12, verso 11 y 12, dice la Escritura que Él habló acerca de la importancia de la persona que no tiene la salvación. Y le dijo: ¿qué hombre de ustedes tenga una oveja, si cayera en un hoyo, en día de reposo no la echa mano y la levanta? Pues ¿cuánto vale más su nombre que una oveja? Y también Jesús, hermanos, lo enfatizó en Marcos 6, 33 al 34. Cuando ahí por la orilla del mar de Galilea, le vinieron y le reconocieron, fueron muchos a pie por la orilla, le dieron vuelta ahí al mar de Galilea y de las ciudades llegaron antes que ellos, se juntaron a Jesús. Y cuando Jesús salió, verso 34, y vio la multitud, la gran multitud, mira esto, hermanos, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Las ovejas cuando se pierden, ¿saben qué hacen? Bueno, aquí quizás no vamos a ver ovejas, pero ¿ha visto un gatito, un perrito? ¿Ha visto un perrito en la ciudad perdido? Obsérvelo. La colita metida entre sus patas, sus orejitas hacia abajo. Mira para todas partes a ver si encuentra a alguien que sea de la casa. Hay anuncios por los postes, un perrito se perdió, pero él anda muy lejos de ahí y los dueños lloran, pero ese perrito ve su comportamiento y voltea para todas partes y parece que encuentra el camino y corre y luego se regresa, va para otra parte. Hermano, me parte el corazón cuando ve eso. Por eso tengo a mi Rocky en la casa. ¿Sabe qué? Acabo de ver a don Lorenzo, mi vecino, y cuando yo le vi la cara y hablé con él, perdió a su hijo en un accidente por el 380. Su hija, porque nomás son dos, su hija no tiene relación con ellos por culpa del yerno. Cuidado con los yernos. No. Y ¿sabe qué, hermanos? Cuando hablé con él, las primeras 5 minutos me partió el corazón. Yo dije: don Lorenzo tiene necesidad. Y digo: Señor, cada día da oportunidad. Y estoy asomado por la ventana y está, y voy como que ando haciendo afuera, y me acerco. Lorenzo, ¿cómo está? Adolfo lo conoce. Le dije: Adolfo, la meta es predicarle a don Lorenzo. Lorenzo no es feliz, Lorenzo sufre. El Señor, muy buena gente, la señora también, pero yo sé que sufre en su corazón. ¿Cómo lo sé, hermano? Lo veo en su cara. Usted no puede captar la necesidad de la gente. La ve normal caminando. No saben, es como cuando ve el perrito. Así nos vemos, hermanos, amigos oyentes. Cuando no tenemos a Dios para dirigir nuestra vida, andamos perdidos. Es increíble. Jesús lo miraba, tuvo compasión de ellos y pensó a enseñarle muchas cosas.
Eso es lo que la gente necesita saber de Dios. ¿Cómo puedo vivir? ¿Hacia dónde me dirijo? Hermano, estoy hablando de la iglesia. Peter Scolon necesita saber hacia dónde va. ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué necesitamos ser nosotros para la esperanza de la comunidad de Flowerman o Louisville? Eso es. Así que, ¿por qué ya no hablo? Posible, no tienes el gozo de la salvación. No puede ver la gran necesidad que hay en la vida de los demás. ¿Cuáles otras causas? Es posible, es que estoy demasiado ocupado. Cuidado, Will. Estoy muy ocupado, es que no tengo tiempo. Las cosas materiales, los pagos, problemas emocionales, problemas en la familia, en el matrimonio. ¿Cuánto? Es que, hermanos, ¿cómo cree que voy a hablarle a la gente si después que me doy un round me peleo con mi esposo, con mi esposa? ¿Qué ánimo decir, sabe que hay esperanza? ¿Cuál esperanza si yo tengo un montón de problemas? ¿Cómo va a hablar de Dios? ¿Cuál es la causa a ti que te detiene? Si tú eres parte del proyecto Peter Scolon, te necesitas sacudirte todo esto y empieza a hablar, porque la expansión del Evangelio, del crecimiento de Jerusalén, se debió a la predicación del Evangelio. Y si queremos, hermanos, con esto termino, si queremos que nosotros seamos una iglesia que dure mucho tiempo, que aunque yo quizá no deje hijos o nietos, yo fui parte de Peter Scolon. Ahí hay familias con niños, con nietos, y que van a alcanzar a otras personas cuando yo ya no esté ahí. Tú quieres ser parte de eso. ¿Cuáles son algunos efectos, hermanos? Cuando no hablamos del Evangelio es muy simple. Iglesias locales con poca membresía. Pequeñas iglesias están peleando la membresía. Pequeñas iglesias donde solo el predicador habla del Evangelio, nadie más habla. Iglesias envueltas en rutinas repetitivas y aburridas y sin ánimo. Es el panorama real de iglesias locales, que no tienen la primera característica de la iglesia exitosa en Jerusalén: una multitud. Qué triste. Esta fue una de las características, hermanos, de la iglesia en Jerusalén. La aplicación es, ¿cuál es el futuro de la iglesia en Peter Scolon? ¿Cuál es el futuro en la iglesia que tú perteneces ahora? ¿Hacia dónde va? ¿Tiene metas? ¿Tiene sueños? ¿Tiene proyectos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Mi oración, hermanos, y mi deseo sincero es que usted tenga el proyecto y la meta de ser como la iglesia y Jerusalén, la primera iglesia sobre la tierra. Te pones de pie para cantar el himno. Es posible, tú eres un visitante. Dice, hermano, ¿yo puedo ser parte del proyecto de Peter Scolon? Claro que sí, ya lo eres al estar aquí. Y eres amado y apreciado por estar con nosotros. Si quieres ser parte de ello, ¿por qué no tomas el siguiente paso? Y te comprometes a vivir entre nosotros, a sernos viejitos entre nosotros, diciendo, yo quiero ser bautizada para el perdón de mis pecados. Te invitamos en el nombre del Señor. Vamos a cantar el himno, hermanos. Dios bendiga ricamente.